se desarrolló durante el periodo de la Baja Edad Media que data aproximadamente a mediados del siglo XII, con la llegada de la nueva ideología del humanismo, y que se sitúa entre el periodo románico y el Renacimiento. Este tipo de arte tuvo una gran presencia en los siguientes rubros. Arquitectura. 1. Durante esta etapa el arte se encontraba entre dos vertientes, ya que el mismo arte religioso era preponderante, por un lado, mientras del otro el arte civil tenía también mayor presencia y se alejaba del tema religioso, para pasar a la construcción de ayuntamientos, lonjas, atalazadas, palacios, etc. 2. Entre sus elementos sostenidos encontramos el arco apuntado que consta de dos segmentos de círculo que se cortan y apoyan mutuamente, y la bóveda ojivado de crucería. Esta se divide en dos elementos, los nervios que son los arcos apuntados, y los plementos que son los paños macizos que cubren la bóveda. 3. Los elementos sustentantes de la arquitectura gótica se conforman por los pilares, los arbotantes, arcos que transmiten los empujes de la bóveda hacia contrafuertes exteriores para tener equilibrio, contrafuertes, machones de piedra duros y macizos colocados en la zona exterior para sostener el peso de la bóveda central. 4. La planta de la catedral gótica y el alzado son otras características fundamentales. El último destaca porque el interior de la catedral en cuanto a altura se divide en varios niveles. El primero corresponde a los arcos formeros y pilares, el segundo a la coincidencia con el trifolio y una galería estrecha, mientras el tercer nivel a los grandes ventanales abiertos. 5. La fachada principal refiere a las partes exteriores, que consta de 3 portadas abocinadas en las cuales la central es la más alta, y usualmente a los costados de la fachada se encuentran 2 torres con remates de agujas, y como principales atractivos son los detalles de ornamentación y la presencia de esculturas. Escultura 1. Una de las principales diferencias entre el arte románico con el gótico es el paso del antinaturalismo al naturalismo, debido a que las esculturas en esta etapa trataban de copiar las cosas con un realismo total, e incluso superarlo embelleciéndolo, a lo que se le llamó naturalismo idealizado. 2. La humanización, retomando un poco el punto anterior, en este caso el arte gótico toma como importancia al hombre, y aunque Dios y la religión siguen siendo los temas centrales, sin embargo, la representación de la figura humana se aproxima aún más al natural, aunque esto se logra plenamente durante el Renacimiento. 3. Las esculturas, a diferencia del románico, ya no necesitan mantenerse subordinadas al espacio limitante de la arquitectura, al contrario, se les ofreció un realce y se les colocaba un dosel para destacar. 4. Su temática religiosa predomina, pero en la escultura gótica prevalecen los evangélicos y la vida de los santos, destacando la figura de la Virgen María en casi todas las catedrales. 5. Se retoma como fuente de inspiración los ideales de la escultura clásica como el naturalismo, belleza y humanismo antes mencionados. Por lo tanto, podemos ver una fuerte influencia del arte clásico en cuanto a técnicas también se refiere. Pintura 1. La pintura gótica implementa temas religiosos, sin embargo, corresponde mencionar dos de las novedades más relevantes en el gótico. Los paisajes fueron utilizados como fondo de los cuadros, e incrementaba el interés por el retrato, en el cual se representaba con mayor fidelidad los rasgos del retratado. 2. Aparición de nuevas técnicas. Durante el periodo al que nos referimos, encontramos la aparición del óleo, pigmento mezclado con aceite y desecado a larga duración y permite agregar más detalles a la obra. 3. Los soportes. La pintura se desarrolló en una primera instancia sobre tablas, y del mismo modo los frescos en los muros siguen siendo de gran atractivo en la arquitectura, hasta que aparece el lienzo y esto permite desarrollar aún mejor la nueva técnica del óleo. 4. El realismo se volvió importante también como temática, pues esta pintura trata de crear marcos creíbles, es decir, captar detalles que rodean a los individuos, como montañas, ríos, casas, etc. 5. Y, por último, la profundidad y dimensiones, pues en la búsqueda de crear entornos creíbles y mayor realismo, se representa en la pintura la captación de la tercera dimensión mediante el sombreado de figuras. Eso es todo, insanos. Dejo los enlaces de referencia en la cajita de descripción. Hasta una próxima tarea.